el abuelo con la abuela se diseñaron unas trampas. ¿Te has visto las películas que tienen ese sistema de alarmas con rayos láser? Sí, sí. Uno de esos se lo montó mi papá. ¿Usted qué cree? Pues lo único es que no eran rayos láser, sino nylon e hilos negros. Enredó un poco de alambres y los organizó de tal manera que cuando se moviera en una parte, eso jalonara toda esa cuerda menta y a la vez hiciera sonar la campanita. Posteriormente eso mejoró y entonces ya eran alambres, ya no eran cuerdas como de hilo, sino que eran alambres que el abuelo le puso electricidad. Entonces, pues efectivamente si uno llegaba a tocar eso, pues le pasaba la corriente. Y el primero que se levantaba bajaba la cuchilla. Y ese día obviamente nadie la bajó. Y yo fui a atender una ropita de Mauricio. Tenía Mauricio un añito. Luego estaba atendiendo una camisita que era botonada hacia un ladito. Y yo mandé a poner el chiro en el alambre y me pringó. Muy fuerte, el pringonazo fue fuertísimo y yo grité y reventé el alambre. Y cuando yo oyeron el grito, entonces cayeron en la cuenta y bajaron la cuchilla. Ese era el sistema de vigilancia electrónico, primero mecánico, después electrónico, pero eso iba acompañado de la vigilancia humana. ¿Alguna vez decidieron que iban a establecer guardia de vigilancia? Yo creo que eso fue idea de Esteban. Entonces todos los hijos nos distribuimos para hacer turnos de vigilancia en la noche. Era muy tenaz porque se suponía que cada uno, desde los más chiquitos hasta los más grandes, debíamos hacer, como quien dice, guardias. Y guardia era, estábamos encerrados en las piezas, pero desde ahí estábamos atentos si se escuchaba algún ruido o si alguna de las alarmas que estaban instaladas, porque había ollas, tapas de ollas, botellas, de tal manera que si alguien llegaba, golpeaba un hilo y ese hilo tumbaba una botella y entonces, bueno, esa era la alarma. Turnos de media hora, de 1 hora, de 2 horas, de 3 horas, para tratar de cubrir desde que nos acostábamos hasta que amanecía, hasta que ya se levantaba el primero. Entonces me acuerdo mucho, pues a mí me cuentan que también participaron amigos de ellos, pero la idea era que los más chiquitos hacíamos vigilancia al comienzo de la noche y luego los grandes hacían vigilancia al final. Normalmente Jairo era el que terminaba haciendo la vigilancia. Y nosotros eran a las 9 de la noche, pero claro, es que nosotros nos acostábamos a las 7 de la noche, o sea, a las 9 de la noche era la madrugada, pues. Eso. Para sobrellevar la trasnochada, entonces comprábamos turrones super coco, y a cada uno le entregaban una ración de turrones super coco para la media hora, la hora o las 2 horas que le tocaba de guardia. Entonces la dotación era, nos daban una bolsita con turrones, la linterna y un reloj despertador. Yo no sé los demás, pero por lo menos en lo que a mí respecta, en los primeros 30 segundos del turno se acababan los turrones. Yo me los comía todos de una buena vez. Lo único es que eso eran como 20 turrones y no alcanzaban a durar 3 minutos los igualmadres turrones. Pues por lo menos en mi caso, no sé los demás, pero eso era uno detrás de otro y hágale. No, y a los 10 minutos de uno estar cuidando, haciendo la vigilancia, todo a oscuras, completamente a oscuras, eso ya era uno medio dormido. Y yo creo que esos turnos en realidad no duraban mucho, porque más o menos al segundo o tercer turno el vigilante ya se quedaba completamente dormido y ni siquiera despertaba para llamar al que le tocaba el siguiente turno. Entonces, pues eso al otro día eran las peleas, que usted no me llamó, que no, que yo sí lo llamé, pero usted no se despertó, que ahí me tocó hacer más tiempo de turno, pero resulta que usted se quedó dormido. Entonces, total, pues no eran como muy eficaces esos celadores o vigilantes nocturnos que había en la casa. Yo no sé los demás, pero yo adelantaba el reloj. Yo adelantaba el reloj y eso, yo creo que guardaba vigilancia unos 10-15 minutos y adelantaba el reloj y iba y llamaba al siguiente. Finalmente eso a Jairo le tocaba como desde las 12 de la noche hasta las 5 de la mañana porque todo el mundo adelantaba ese reloj de yo.
a partir de las vigilancias nunca nos robaron. ¿Usted sabía que Juan Guillermo adelantaba el reloj? Eso no lo dudo ni un segundo. Yo creo que más de uno adelantaba el reloj. Yo sí notaba que a veces la noche se me hacía mucho más larga que otras. Pero nunca miré nunca miré el reloj.